Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre las bitácoras, sobre la utilidad y los lineamientos generales que se emplean para su elaboración y manejo. Los objetivos de esta presentación es, primero que nada, proveer al alumno de herramientas que le sean de utilidad para poder manejar los diferentes tipos de bitácoras que van a estar operando en el contexto escolar, así como en los escenarios reales. Asimismo, establecer la importancia de buenos registros de datos sobre el desarrollo de los procesos y sobre el resguardo de datos que se van a emplear posteriormente para emitir informes de resultados. Los temas que se van a abordar van a ser, primero que nada, una definición de esta palabra bitácora, de dónde proviene, el origen, la utilidad que tienen las bitácoras en los diferentes contextos, las consideraciones que se deben de tener para su elaboración, así como las partes que van a conformar una bitácora de trabajo cuando estamos en el laboratorio. ¿Cuál es la definición y el origen de la palabra bitácora? Bueno, bien, si nos remitimos a la definición de la palabra bitácora y nos vamos al diccionario de la Real Academia Española, vamos a ver que esta palabra bitácora proviene del francés bitacle por habitacle o habitáculo. Esta es una caja a modo de armario que está fija a la cubierta e inmediatamente al timón, en donde se pone la aguja de navegación en un navío marítimo. ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo algunas fotografías donde nos ilustran justamente esta cubierta del barco, donde vemos esta caja a modo de armario y en la cual hay una puerta en la cual nosotros podemos introducir, o el capitán del barco puede introducir la bitácora aquí en el interior de este armario. Y justamente esta bitácora pues servía de orientación en los viajes, y hasta la fecha pues tiene esta función, pero pues es de mucha utilidad saber de dónde proviene la palabra. Ahora, ¿cuál es la utilidad de manejar una bitácora? La bitácora es un cuaderno en el que se van a anotar el rumbo, la velocidad, las maniobras y los accidentes de la navegación, hablando todavía desde el punto de vista marítimo. Entonces aquí nosotros podemos ver en esta fotografía cómo se encuentra este cuaderno, por cierto, aguantando todas las vicisitudes del ambiente, con la finalidad de todo esto, insisto, de registrar todos los eventos que han ocurrido a lo largo de un viaje marítimo. En ella se van a reportar avances y resultados preliminares de un proyecto, ya cuando nosotros hablamos en los contextos actuales o en los contextos próximos a nuestro trabajo, pues vamos a ver que los usamos para registrar avances y resultados de nuestros proyectos. También van a incluir las observaciones, las ideas, los datos, los avances y los obstáculos que hemos tenido durante el desarrollo de nuestras actividades. Asimismo, van a ser una herramienta de apoyo que va a seguir un orden cronológico de acuerdo al avance en el que estemos en nuestro proyecto. Muy bien, la bitácora debe incluir y debe describir las condiciones exactas bajo las cuales se ha trabajado el proyecto. Debemos apegarnos totalmente a la realidad.
La bitácora del laboratorio ha sido muy empleada por diversos científicos, por investigadores, por ingenieros, para llevar un registro cronológico documental del trabajo en el laboratorio. En otras palabras, nos va a permitir documentar todo lo que hacemos. Actualmente, pues continúa siendo la mejor forma de registrar los resultados, así como las metodologías de trabajo en la investigación industrial y en la investigación académica. Es importante considerar aquí un aspecto, que es que la bitácora no debe generarnos ningún conflicto a nivel mental, simplemente es como si estuviéramos escribiendo un diario. Y pues justamente como es considerado un diario, pues se puede manejar en diferentes contextos. Tenemos, por ejemplo, diarios en los cuales se registra la asistencia, o bitácoras en las cuales se registra la asistencia, en las cuales se registran también las visitas a una empresa, por ejemplo, o se registran el trabajo con las máquinas, y todos los eventos que pudieron haber ocurrido con ellas. Hay registros también de operaciones en las bitácoras, hay bitácoras de sesiones, bitácoras de obra, en el caso de los ingenieros, por ejemplo, cuando están realizando un proyecto de obra civil, o de una obra civil que puede ser particular o puede ser de gobierno, pues tienen que llevar a cabo el registro en bitácoras. También se realizan, como ya mencionaba yo, bitácoras de laboratorio. Y todo aquí lo importante a considerar de todas estas formas de elaborar una bitácora es que van a poseer un sentido dialógico. ¿A qué se refiere esto? A que van a promover un diálogo interno entre la persona que está, con la persona que está escribiendo la bitácora, consigo misma, primero que nada, pensando que de todos esos eventos que ocurrieron es lo relevante que tiene que ser registrado en las bitácoras. Asimismo, este sentido dialógico se va a ampliar hacia el contexto en el que está trabajando, porque habrá supervisores, supervisores de obra o supervisores de laboratorio o algún otro elemento del contexto que va a tener un significado importante para la revisión de los registros, de tal forma de que aunque no se encuentre la persona que originalmente escribió la bitácora, pues sí se va a poder esta persona, este supervisor, remitir a las notas que tomó en un momento dado otro elemento de trabajo, para poder enterarse de qué fue lo que ocurrió y en su caso tomar las medidas necesarias en los procesos o algún cambio que se tenga que realizar. Bien, aquí pues hay un ejemplo acerca de una bitácora de resguardo temporal de residuos peligrosos biológico-infecciosos. Estos registros se llevan cotidiano en los centros de salud o en los laboratorios donde se generan estos residuos peligrosos. Y aquí pues hay se describe, por ejemplo, el nombre del residuo, qué tipo de envase se utiliza para desecharlo, la cantidad que se generó del residuo, la fecha de entrada, la fecha de salida, etcétera, porque sabemos que hay empresas que se dedican propiamente a recopilar estos residuos y poderles dar el destino apropiado para evitar contaminar el ambiente. Entonces, este es uno de los ejemplos en el contexto de los laboratoristas químicos donde se aplica este tipo de bitácoras. Este otro ejemplo es uno de los que maneja nuestra escuela, que son las bitácoras de registro de actividades de prácticas, así como de la asistencia del alumno al escenario real, y en el cual, pues como ustedes saben, se registra la fecha
en la hora de entrada, la firma del empresario, hora de salida, firma del empresario nuevamente, o sea, la firma de que ya concluyó la labor del alumno. Aquí el alumno reporta también las actividades realizadas, reporta las horas que realizó ese día y pues finalmente coloca su firma. De tal modo de que al final del semestre se suma el total de horas que realizó este alumno y el responsable del escenario real pues va a firmarle de haber concluido sus horas. Estas bitácoras también nos van a permitir dar seguimiento a los trabajos que se ejecutan. Van a permitir mejorar la calidad de los procesos. Esto es muy importante porque lo que esté registrado ahí nos va a permitir darnos cuenta si hay que hacer cambios en nuestra forma de operar para mejorar la calidad de un producto, de un servicio, ¿no? En el contexto en el que estemos. También los encargados pueden tener a la mano toda la información que requieren sin necesidad de que la persona que registró la información pues esté presente. Qué mejor cuando está presente y pueden dialogar al respecto. También va a servir para aclarar eventos y en su caso deslindar responsabilidades. Por ejemplo, si hay un problema en un laboratorio diagnóstico porque se dio a una persona, por ejemplo, negativa a cáncer y después esta persona acude a otro laboratorio y le generan un resultado positivo a cáncer, pues hay momentos en que el paciente puede llegar a demandar al laboratorio que originalmente le dijo que no tenía cáncer cuando sí lo tenía. Entonces, todo lo que se haga, todo desde la persona que realizó el análisis, la forma en que se realizó, si la persona tuvo problemas al momento de realizarlo, al momento de hacer los cortes histológicos, por ejemplo, o al momento de hacer las tinciones, se debían haber aplicado, etcétera. Todo va a estar registrado en la bitácora y en un momento dado se puede decidir si el laboratorio tiene responsabilidad al respecto o no. A lo mejor quizás solo tuvo que ver con la forma en que llegó la muestra y que no la tomó el laboratorio, sino le llegó directo a ellos sin haberla tomado. Entonces, inclusive el haber no haber seguido una cadena fría para que esta muestra llegara adecuadamente. Entonces, este es uno de los tantos ejemplos donde una bitácora puede llegar a deslindar la responsabilidad de un laboratorio, por ejemplo, para enfrentar o no una demanda, ¿sí? Muy importante entonces lo que se escriba. También puede requerir firmas de la entidad contratista en el caso de una bitácora de obra. Es necesario que el supervisor de obra y el residente pues firmen los acuerdos que se tomaron y cómo se trabajó y si en un momento dado incluso hubo algún cambio en las órdenes que se emitieron para continuar la obra, pues se tienen que asentar en esa bitácora y ser firmadas por los participantes o los interesados. Y pues por eso también las bitácoras son consideradas, se considera que es necesario legalizarlas en algunos contextos. De hecho, ya a nivel de las bitácoras de obra, sí es muy importante que estén legalizadas. Bien, y aquí pues tenemos unos ejemplos del uso en los laboratorios, el uso en la ingeniería civil o el uso también en las operaciones militares. ¿Sí? Las operaciones militares ahorita con el asunto de la pandemia es importante que estén registradas todos y cada una de las acciones que lleve a cabo la entidad militar al respecto de la asistencia a este tipo de situaciones de emergencia por el coronavirus, por ejemplo, ¿no? Y todo debe quedar registrado. Ahora, es importante también saber qué es lo que vamos a anotar en una bitácora. Nosotros, pues en base a lo que acabamos de mencionar anteriormente, pues debemos considerar que se anotan hechos relevantes para lo que se está realizando en el proyecto.
Asimismo, se hacen anotaciones que sean legibles, claras e inteligibles. Esto es, que las podamos leer y las podamos entender. Y además deben venir respaldadas con la fecha y la hora de ocurrencia. También se pueden anotar o se deben de anotar órdenes recibidas y cambios en las mismas. Siempre si estamos nosotros como laboratoristas químicos a cargo de un químico que es el responsable del laboratorio, y ese responsable nos da una orden específica diferente a la que originalmente dio, pues se tiene que tomar nota en la bitácora y, como decía yo, inclusive firmar ese cambio que se tuvo que hacer. También se puede anotar o se deben de anotar cambios de supervisores. A lo mejor en un momento dado ya el supervisor que estuvo ayer ya no labora o ya no va a laborar a partir de hoy, y se tiene que hacer la anotación respectiva. Se tienen que anotar también avances diarios al respecto del proyecto que se esté trabajando, los resultados de pruebas diversas que se hayan realizado, por ejemplo en una materia prima o en un producto obtenido durante el proceso de producción o en un producto terminado. Se pueden poner también observaciones al respecto de las situaciones que se hayan presentado, y siempre firmas al pie de las anotaciones para que en un momento dado puedan tener carácter de prueba y de comunicación entre partes. Por eso hablaba yo del sentido dialógico de las bitácoras. Es muy importante evitar espacios en blanco entre anotaciones, ¿sí? Porque todas estas cosas, si no las tomamos en cuenta, se puede prestar a que se quiera falsear información para que en un momento alguien llegue y anote algo arriba de lo que nosotros ya habíamos anotado, ¿no? O abajo, etcétera. Entonces, para evitar esa clase de cosas, evitar algún fraude en un momento dado o alguna situación de querer cambiar las cosas, es necesario evitar siempre dejar espacios en blanco entre anotaciones. Ahora, vamos a las consideraciones para su elaboración. Aquí observamos un tipo de cuaderno específico que es lo más recomendable para hacer bitácoras. Yo sé que ahorita les mostré algunos formatos de bitácora para contextos muy específicos que se manejan en hojas sueltas. Sin embargo, es lo menos recomendable usar hojas sueltas, porque las hojas sueltas se pueden perder, pueden ser destruidas a propósito o ser en un momento dado pues susceptibles de que a alguien no le pareció lo que viene ahí, y entonces se agarra otra hoja, la escribe nuevamente y la cambia. Entonces, la verdad, lo mejor es usar este tipo de cuadernos, que son cuadernos de pasta dura. Es muy importante tener aquí en cuenta que las bitácoras son consideradas documentos oficiales auditables y que en algunos casos tienen inclusive un valor legal. Entonces sí es importante tomar mucho cuidado en cómo se manejan. Entonces tenemos cuadernos, este tipo de cuadernos empastados de pasta dura, que no se les pueden arrancar inclusive las hojas. Las hojas vienen foliadas y todo esto con la finalidad de que no se lleve a cabo ninguna alteración a las notas que se han registrado en las mismas. Se usan cuadernos así de pasta dura, se parecen a un libro porque son muy estéticas, y sobre todo aquí es que esta pasta dura nos va a servir para que aguanten el uso rudo, ¿no? Para que en el ambiente en el que estemos aguanten el paso. Aquí también es importante considerar el tipo de tinta que podemos emplear. Primero que nada, pues si es una bitácora y vamos a registrar todo conforme va ocurriendo, pues no la vamos a escribir en máquina,
¿sí? Vamos a realizar una escritura a mano, y como van saliendo las cosas sin pensarlo tanto, sin posponer su escritura para que quede bonito o presentable, no. En realidad la escritura es siempre a mano, y conforme van ocurriendo los eventos, se escriben con tinta, siempre con tinta, y la tinta, el color de la tinta va a depender del color de las líneas del cuaderno, de tal forma que si tenemos un cuaderno que tiene hojas con líneas azules, vamos a utilizar tinta negra. Y si tenemos un cuaderno de bitácora que tiene líneas negras, vamos a utilizar tinta azul. De ahí en fuera no se permiten otro tipo de colores de tinta, solamente el negro y el azul, dependiendo del tipo de lineado o el color del lineado del cuaderno. Igualmente es necesario evitar usar marcadores, ¿sí? Para hacer algún resalte o para tachar algo. No se deben usar en absoluto marcadores, tampoco se debe usar masking tape. No se pueden hacer borrones ni tachones. ¿Por qué? Porque esto se puede prestar a que la entidad que en un momento dado vaya a auditar un determinado sitio, pues pueda pensar que se quieren ocultar cosas importantes o se quieren alterar informaciones para conveniencia de la parte afectada. Entonces, pues es importante evitar justamente lo que estamos viendo en esta hoja, ¿no? Que hay un gran tachón ahí ocupando toda la hoja, o bien hay tachones que ocultan totalmente lo que se había escrito anteriormente. Eso se debe de evitar en absoluto. Igualmente, obviamente, pues sí tenemos todo el derecho de equivocarnos. Cuando llegue a ocurrir eso, pues lo único que vamos a hacer es pasar una raya, como lo está diciendo aquí el texto. Si existe algún error, solo se colocará una raya como esta sobre el mismo, de tal forma que el texto se siga apreciando. Aquí pues es importante igual considerar que cualquier detalle o incluso un error puede llegar a ser utilizado posteriormente o sea, va a ser de utilidad. No tenemos por qué borrarlo si en un momento dado nos va a servir. Entonces únicamente pasar línea sobre lo que nos equivocamos y continuar la escritura. Asimismo, pues es necesario evitar en lo posible, por eso es de pasta dura, evitar rupturas, enmendaduras y pegotes. Justamente por lo mismo que decía yo, todo esto se puede prestar a malas interpretaciones, entonces hay que evitarlo. Todo esto que aparece en las fotografías hay que evitarlo. Otra cosa importante es que en ocasiones nosotros requerimos cancelar una hoja porque ya a lo mejor hubo un cambio de turno, a lo mejor entró, obviamente en el cambio de turno entra otra persona y continúa escribiendo lo ocurrido en el contexto. Entonces, para cancelar un pedazo de hoja que no fue usada, se va a colocar una Z invertida como aparece en la imagen. Esta debe ser grande y debe abarcar totalmente el espacio vacío, ¿sí? De tal forma que si yo tengo una mitad de hoja que quedó en blanco después de que yo concluí mi turno, o incluso que concluí una práctica, o que concluyó una jornada laboral, pues simplemente se pasa este trazo sobre todo ese espacio en blanco que quedó. Y además es importante aquí tomar en cuenta que se requiere evitar alterar el orden de la información que se plasma en ella, como ya había yo comentado. Esto puede generar un problema legal importante para cualquier contexto, entonces nunca se debe de alterar. Como técnicos laboratoristas químicos, nosotros no podemos decidir por nosotros mismos alterar nada. Siempre debemos de consultar al jefe inmediato para que él determine qué es lo que se tiene que realizar. Y es importante aquí pues también usar el sentido común para el manejo. Si sabemos que es un documento oficial auditable, pues vamos a evitar hacer cosas
que puedan meter en un conflicto legal al lugar donde estemos trabajando. Antes de pasar a esta descripción de las partes que conforman la bitácora de laboratorio y las bitácoras de investigación, sí me gustaría hacer énfasis en que en el caso de las bitácoras que como alumnos manejamos en las escuelas para pues evidenciar nuestro trabajo, es importante manejarlas con, igual que otras bitácoras, manejarlas con suma o pensando en los valores éticos, porque muchas veces se le hace fácil al alumno modificar las hojas, cambiarles o ponerles una firma que fue falsificada o una firma de otra persona que no aplica para el escenario real, o falsificar la firma de un padre de familia, etcétera. Estas cosas tienen implicaciones legales fuertes. Entonces es importante que tomen en cuenta, por favor, que estos documentos en ninguna situación pueden ser alterados de ninguna forma, para evitar pues quedar evidenciado, primero que nada quedar evidenciado, pero además generar un problema mayor personal desde el punto de vista legal. Bien, entonces, ¿cuáles son las partes que conforman una bitácora? Hablo de bitácora de laboratorio porque es la más común para nosotros como técnicos o como investigadores. Primero que nada, pues una portada. Nada más aquí, como detalle aclaratorio, comento que las portadas, pues sí, en ocasiones es pues deseable o al alumno le gusta colocar portadas que son muy vistosas y muy bonitas. Sin embargo, en bitácoras que se manejan en los contextos de los escenarios reales, pues esto prácticamente está prohibido. O sea, la bitácora es como tal, la bitácora es de la empresa, pero debemos evitar hacer cualquier tipo de trazo vistoso si no fue autorizado por el jefe. Y bueno, en la portada más que nada lo que sí va a haber como contenido va a ser el nombre del estudiante o el nombre del supervisor, el nombre de la persona que esté generando esa bitácora. En el caso de la escuela, pues el nombre del estudiante, nombre del profesor, la institución educativa, el laboratorio de trabajo según la asignatura en la que estén trabajando, la fecha de inicio, el proyecto. En un momento dado, si estamos trabajando un proyecto de investigación, pues poner el nombre del proyecto o a qué proyecto corresponde. Y es también recomendable poner un número telefónico o un correo electrónico en el caso de que la bitácora se extravíe o se la encuentre por ahí el profesor en el laboratorio, sepa a quién se la va a entregar. O si se pierde en la escuela, pues igualmente la autoridad escolar sepa a quién se le puede entregar. Otro aspecto que debe de contener esta bitácora de manera muy deseable sería el índice o la tabla de contenidos. Sin embargo, pues como sabemos, si nosotros estamos elaborando un proyecto, difícilmente vamos a poder poner de primera intención este índice o esta tabla de contenidos. Aquí puse un ejemplo de índice, sin embargo, pues sabemos que todo esto se va a escribir a mano en la bitácora. Esta índice o tabla de contenidos es una sección numerada y como no la vamos a llevar a cabo al inicio, pues podemos dejar 2 páginas en blanco. De hecho, es la única parte de la bitácora que podrá tener hojas en blanco, considerando que van a ser ocupadas para esta tabla de contenidos, pero ninguna otra parte debe de tener hojas en blanco.
Los números de páginas de las actividades o de los experimentos van a formar parte de este índice. El registro se va a completar, como decía yo, una vez concluido el semestre o la fase experimental, según lo que estemos hablando. Y pues poquito a poquito lo vamos a ir llenando, puesto que decíamos que nuestras hojas van a estar numeradas. Ahora, también debe de contener los experimentos o los procedimientos que se llevaron a cabo en el laboratorio. Aquí pongo el ejemplo de una metodología que se lleva a cabo en alguna práctica y estos elementos, estos diagramas ecológicos, se llaman diagramas ecológicos porque justamente tienen una porción donde se habla de cómo se van a manejar los desechos que se generen. Entonces, si ven ustedes aquí en la imagen, dice R1 o el residuo 1, esto es un residuo que solo se va a generar, o un solo residuo el que se va a generar durante este procedimiento, y dice que qué se va a hacer con ese residuo. Por eso se llaman diagramas ecológicos. También hay diagramas de flujo, etcétera. Ahorita vamos a ver algunas otras cosas que nos van a permitir describir los experimentos o los procedimientos. Entonces se tienen que hacer escritura de notas e ideas. Por ejemplo, los profesores cuando están explicando una práctica, pues es deseable que el alumno tome las notas respectivas, qué tipo de muestras se les asignó, qué tipo de reactivos se les asignó trabajar, etcétera. Todo eso se va a anotar como parte de la bitácora, notas e ideas generales de una práctica, por ejemplo. Desde luego el título de la práctica o el ensayo, los objetivos que se persiguen en esa práctica, los materiales y equipos que se van a emplear en esa práctica para cada uno de los procedimientos que se van a realizar, y asimismo las metodologías, las cuales pueden ser descritas ya sea por medio de listas numeradas o por diagramas ecológicos o diagramas de trabajo o diagramas de flujo. Pues es un ejemplo, decía yo, de diagrama ecológico. Este es un ejemplo de una lista numerada. Aquí, por ejemplo, habla de una técnica que se emplea para evaluar la actividad antibacteriana de una sustancia química por medio de una técnica que se llama Kirby-Bauer o difusión en agar en el contexto de la microbiología. Y pues aquí se menciona los pasos a seguir, ¿no? Aquí pues las listas numeradas van a ir del 1 hasta donde llegue nuestra metodología, ¿sí? Siempre de manera metódica, sistemática y cronológica. Otra cosa que se describe como parte de los experimentos o procedimientos sería la información de seguridad de los reactivos que vamos a emplear en la práctica o en el ensayo, ¿sí? De tal suerte que en ocasiones, pues si fue necesario usar equipo de protección personal, como en este caso esta persona que está usando careta, guantes y ropa especial, pues se tiene que mencionar, ¿no? Y en base siempre a los reactivos que se emplean. También y bueno, dentro de esta información de seguridad, pues no olvidar usar el código CRETI como parte de las descripciones de estos experimentos, estos procedimientos que se tienen que cuidar durante el desarrollo de la práctica. También pues nos va a servir esta bitácora o parte de esta bitácora, parte de estos experimentos o procedimientos, es colocar los resultados obtenidos en cada ensayo, ¿sí? Si se hicieron varias técnicas diferentes, pues va a haber resultados también diferentes para cada uno de estos ensayos. Y obviamente pues ya después de haber concluido esta práctica, pues se tendrán que hacer los análisis de resultados respectivos, se tendrán que anotar también las conclusiones, siempre con base a los objetivos planteados para la práctica,
y pues se tendrán también que emitir las referencias que se consultaron para esta práctica. De hecho, aquí en mi caso con mi submódulo, yo imparto un submódulo que trata de microbiología, ¿sí? Emplea técnicas de identificación de microorganismos, y otro submódulo que se llama emplea técnicas de cuantificación de microorganismos. Entonces, normalmente yo le pido al alumno que realice una introducción a la práctica que vamos a desarrollar a la siguiente sesión, y para eso me valgo de un cuestionario previo en el cual el alumno va a identificar los principales conocimientos necesarios a tener en cuenta para esta práctica, y después, una vez que cuando ya está haciendo su reporte, pues va a tomar en cuenta todos estos conocimientos que se generaron en el cuestionario previo para elaborar una redacción propia que hable de todos los aspectos importantes a tener en cuenta en la práctica. Un desarrollo de una redacción de lo general a lo particular que aterrice en el tema a abordar en la práctica. El resumen científico, también como parte de del reporte que les solicito a mis alumnos y que forma parte de estos experimentos o procedimientos, pues es un resumen con una extensión determinada según el profesor o según la entidad que lo solicita, según la persona que lo está solicitando, que va a tener un número de palabras. Esto es con la idea de que el alumno vaya generando la habilidad para comprimir la información importante en unas pocas palabras. Aquí hay un ejemplo en esta figura acerca de cómo puedo yo reportar los resultados que obtuve en una práctica. Ya sea pues desde hacer anotaciones simplemente, antes de hacer el reporte pues se hacen las anotaciones respectivas en la bitácora, y ya luego cuando se genera el reporte pues ya el alumno puede analizar esos resultados y plasmarlos en una gráfica. Entonces esta es una de las maneras que tenemos para plasmar nuestros resultados. Otra forma es por medio de algunas tablitas. De hecho, no se recomienda colocar gráficas y tablas que hablen de lo mismo, y eso es importante aclararlo. Sin embargo, aquí, como se puede observar, está colocada una gráfica donde se está hablando de halos de inhibición provocados por productos que se elaboran a partir de la stevia, por ejemplo, y que se aplican contra bacterias con fines antibióticos. Y pues esta gráfica lo que quiere ilustrar es qué tanto fueron afectadas o inhibidas las bacterias que se expusieron a estas sustancias. Y esta tabla que aparece abajo habla de propiamente de estos puntitos que están aquí, cómo se desviaron hacia arriba y hacia abajo, lo que sería la desviación estándar y la media, ¿sí? Entonces el puntito es la media y estas líneas que están sobre el puntito es la desviación estándar de esos resultados. Entonces aquí en este caso sí es aplicable o sí es aceptable poner una tabla acompañando una figura o una gráfica, perdón, porque no están hablando de lo mismo, ¿sí? O sea, no en el sentido estricto. Aquí es como esta tabla está explicando los elementos estadísticos que están ocurriendo con estos datos o estos resultados que se obtuvieron. Pero sí es importante tener en cuenta que no puedo poner los mismos datos en una gráfica y en una tabla. O elijo una gráfica o elijo una tabla para colocar resultados. Este es otro ejemplo, aquí ya hablando de una tabla en particular, los datos que se pueden expresar a partir de una tabla, como que se logra organizar la información de tal forma que es más entendible a que si solamente se tienen notas aisladas en la bitácora, ¿sí? Entonces sí es importante tener en cuenta que
En una práctica siempre es muy importante tomar notas al inicio, durante el desarrollo y durante el cierre de la práctica, porque estos datos o estas notas que tomamos las vamos a utilizar después para hacer nuestro reporte de práctica, nuestro reporte de resultados en un experimento. Esta es una redacción o una diapositiva que nos dice cómo realizar la redacción de un análisis de resultados. El análisis de resultados, como dice aquí, tiene la finalidad principal de analizar o de reflejar las relaciones existentes entre los datos que se recolectan. Entonces, es importante que se señalen las excepciones o las faltas de correlación entre nuestros elementos de prueba y nuestros resultados. Por ejemplo, hablando de una sustancia química, el extracto de stevia ocupado a cierta concentración comparado con una concentración más alta no genera un mejor efecto antibiótico, ¿sí? O sí, a lo mejor sí, ¿no? Si lo usamos a un porcentaje mayor, sí se obtiene una correlación positiva o tiene una relación hacia el aumento en el efecto, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas se tienen que señalar durante el análisis de los resultados. También delimitar los aspectos que no se lograron resolver en el experimento, porque aquí en los estudios científicos pues no se vale mentir. Entonces lo que salió es lo que es, ¿no? Entonces no podemos inventar información. Hay que evitar ocultar o alterar los datos que no encajen bien solo porque convenga para ganar un premio en un evento científico, ¿no? Entonces tenemos que usar nuestra ética en todo momento para hacer este análisis de resultados. Y también pues es necesario confrontar los resultados con los datos requeridos en la hipótesis que se haya planteado o en la pregunta de investigación que se haya planteado en los objetivos del trabajo, ¿no? Otra cuestión importante aquí a tener en cuenta es el relieve o considerar el relieve o la concordancia o no de los resultados e interpretaciones con el sistema teórico del marco que estemos trabajando, es decir, de todo el conocimiento, de toda la información que ya existe al respecto de ese tema, ¿sí? Yo voy a decidir, o más bien voy a describir si de lo que yo obtuve concuerda con la literatura o no. Si concuerda, pues tengo que explicar por qué. Y si no concuerda, pues también tengo que explicar por qué no está concordando y a qué se lo puedo atribuir. También se tienen que exponer las consecuencias teóricas del trabajo, ¿sí? ¿Qué consecuencias puede tener el hecho de que yo esté investigando a la stevia con fines antibióticos? Cómo en un momento dado yo puedo llevarlo a contextos ya de salud, donde una persona que tenga una infección en la piel, una infección en la boca, pues pueda llegar a utilizarlo para con fines antibióticos sin tener que usar otro elemento o otro tratamiento. Y bueno, para desarrollar el punto de el 4 y el 5, es necesario indagar las relaciones o implicaciones, las causas-efectos, la solución-problema, entre otros aspectos importantes de nuestros resultados. Y bueno, al final se emiten también conclusiones ya como parte de un reporte de práctica, en el cual es muy importante tener en cuenta que las conclusiones siempre se van a llevar a cabo con base a objetivos. No podemos tomar o hacer conclusiones o redactar conclusiones que no tengan nada que ver con los objetivos. Y justo aquí por eso me tomé la libertad de poner estas imágenes que son de un trabajo
de investigación de mi propiedad, en el cual aquí planteo el objetivo: establecer la asociación existente entre padecer gastritis y padecer una infección por Helicobacter pylori en jóvenes de 12 a 20 años de edad, proponiendo alternativas antibióticas a base de una mezcla de productos de abeja y avispa y extractos y tinturas de plantas. Entonces acá mis conclusiones tienen que concordar con el objetivo que me planteé. Entonces aquí en las conclusiones menciono: existe una asociación entre padecer gastritis y la presencia de Helicobacter pylori en heces fecales en el 32.5% de los jóvenes entre 12 y 20 años. Ya relacioné mi objetivo con mis conclusiones. Aquí pues como se usaron dos técnicas diferentes para hacer la prueba de si el paciente tenía o no el Helicobacter pylori, se hizo una prueba rápida y una prueba en heces. ¿Sí? La prueba, dice aquí, la prueba rápida en sangre solo es útil cuando el paciente presenta la infección de manera aguda. ¿Por qué? Porque aquí lo que se evalúa son los anticuerpos que presenta el paciente, por lo que es más confiable recurrir a la prueba rápida en heces, en la cual lo que se va a medir o lo que se va a ver es la detección del antígeno. Más bien se va a observar la detección del antígeno del Helicobacter pylori. Es posible aislar e identificar el Helicobacter pylori a partir de las heces de pacientes positivos en la prueba rápida. Todo esto tiene que ver con el objetivo que me planteé. Y los productos naturistas, tales como las mezclas de productos apícolas y los extractos y tinturas de stevia, cedrón, brócoli, moringa y col blanca, que son los elementos naturales que usamos, son capaces de inhibir el desarrollo del Helicobacter pylori. Esta es una cepa de referencia. Las siglas quieren decir American Type Culture Collection. ¿Sí? Son cepas de referencia que empleamos para hacer las pruebas. Y podría ser una buena alternativa antibiótica en pacientes que padecen gastritis, existiendo la posibilidad de usar el producto al 100% o una concentración mínima del 12.5% y administrándolo cada 24 o 48 horas, dependiendo de con cuál de ellos se trabaje. ¿Sí? Entonces, todas estas conclusiones fueron con base en los objetivos planteados y desde luego tomando en cuenta elementos que se trabajaron en el análisis de los resultados. Y bueno, ya como parte final de ese reporte que se plasma en la bitácora, ese reporte de práctica, pues se deben de poner todas las referencias que se fueron consultadas para hacer el trabajo, todas ellas apegándose al formato APA, ¿sí? En la sexta edición, ¿sí? Que nos da reglas para que nosotros podamos emitir o redactar nuestras referencias consultadas. Y por último, otra parte del reporte de práctica es el resumen científico. Este va a ser redactado apegándose a todo lo que se realizó en la práctica o en el proyecto científico. Es un resumen del trabajo desde la introducción hasta las conclusiones, resaltando lo más relevante de cada punto y adaptando la redacción a los límites de espacio que sean determinados por el profesor. Yo en mi caso le solicito a los alumnos un resumen que tenga una extensión de 150 palabras. Es difícil de primera intención hacer un resumen científico, pero pues justamente la idea es que el alumno vaya desarrollando estas habilidades, ¿no? De explicar mucho en poco espacio. Y justamente aquí el resumen es el único apartado del reporte en el que un solo párrafo se permite describir en un solo párrafo, se permite describir varias ideas. Bien, pues aquí pongo el ejemplo del resumen científico que se desarrolló para el trabajo de Helicobacter pylori. Y bueno, pues como pueden ver tiene
una estructura de un solo párrafo, no hay cortes en ningún momento, tan solo podemos usar, es suficiente, con usar puntos y seguidos, comas, desde luego, la puntuación adecuada para que se entienda la escritura, y pues es el resumen que tradicionalmente encontramos cuando vemos una revista científica y revisamos un artículo. Normalmente los artículos, lo primero que aparece en el artículo va a ser el resumen. Sin embargo, estos pues son formatos que se aplican para una publicación en una revista científica. Aquí, como estamos hablando de un reporte de práctica, pues puede venir al final sin ningún problema. Y bueno, ya como comentarios finales al tema, pues podríamos decir que la bitácora es un instrumento adecuado de seguimiento y de evaluación del proceso de aprendizaje del alumno, y de mucha utilidad desde luego para el profesor, que los estudiantes que emplean adecuadamente las bitácoras del laboratorio van a elaborar mejores reportes y por lo tanto van a obtener mejores calificaciones. También que las bitácoras del laboratorio pueden favorecer los procesos dialógicos con los conocimientos de los estudiantes, así como discusiones de carácter científico sobre la experimentación. Estos documentos van a ser herramientas muy importantes para el desarrollo del pensamiento científico en los educandos. Esto va a implicar obtener conocimientos nuevos, tomar decisiones y resolver problemas. Y dado que este aspecto del pensamiento científico es un sinónimo del pensamiento crítico, esto va a contribuir al desarrollo de habilidades tales como la observación, el análisis, el razonamiento, la comunicación y la abstracción, permitiendo que los individuos piensen y elaboren un pensamiento autónomo, reflexivo y crítico, haciendo conciencia de la importancia de su autocuidado y facilitando su integración social, tomando en cuenta siempre valores éticos. Bueno, estas son las referencias que fueron consultadas para la elaboración de esta presentación. Y pues no me queda más que agradecerles su invaluable atención y pues me pongo a sus órdenes. Muchas gracias.